En este tutorial comenzamos a mostrar un tema sumamente importante, las funciones. Las funciones son fórmulas que están definidas en el programa. Nos permiten diversos tipos de cálculos, matemáticos, estadísticos, búsquedas, análisis, etc. Ya vimos en el material teórico que la función tiene un nombre específico que debemos respetar. Generalmente también requiere de argumentos o datos extra para poder hacer el cálculo y comienza a escribirse con un signo de igual. A continuación veremos algunos ejemplos. Trabajemos en primera instancia sobre una hoja limpia en la cual vamos a ingresar un par de funciones para ver cómo trabajar. De acuerdo con lo que contamos en el material teórico, vimos que las funciones pueden escribirse directamente, digitarse dentro de la celda para indicar cuál es el cálculo a realizar, o podemos apoyarnos en el asistente para funciones. El asistente puede resultar útil en algunos casos, ya que nos evita el tener que digitar, por ejemplo, los paréntesis, o si trabajamos con una función de varios argumentos, también el asistente nos evita que tengamos que escribir los separadores, que normalmente son los puntos y comas entre un argumento y el otro. Pero de todas maneras, es recomendable que nos acostumbremos también a escribir directamente la función, puesto que eso ayuda a que vayamos razonando cuál es el cálculo que queremos hacer, y además Calc nos va sugiriendo sencillamente cuáles son los elementos que tenemos que agregar. Pero vamos a probar. Supongamos que quisiera calcular, no sé, el número 5 elevado a la cuarta potencia, ¿sí? 5 a la cuarta. Entonces lo que voy a hacer es escribir, en este caso, en la celda donde quiera el resultado, comenzar por el signo de igual y luego escribir el nombre de la función. No importa si trabajamos con mayúscula o minúscula. Notemos que a medida que vamos escribiendo, el programa nos va a ir sugiriendo cuál es la función. Escribimos el nombre, abrimos paréntesis, ahí podemos ver la sugerencia, y nos dice que la función potencia requiere de dos números. El número o la base, que en este caso sería el número 5, porque dijimos que era 5 a la cuarta, un punto y coma posteriormente, y luego el exponente, que en nuestro caso sería 4. Entonces simplemente escribimos el 5, digitamos el punto y coma y escribimos también el número 4. Cerramos el paréntesis y al presionar Enter obtendremos el resultado. Esta es una forma de trabajar. Si hubiera hecho lo mismo pero utilizando el asistente, lo que tendría que haber hecho es elegir la celda, activar desde aquí el asistente, que me va a mostrar un cuadro donde aparecen todas las funciones disponibles. Aquí están las categorías, de manera que si yo quiero acotar mi búsqueda puedo elegir directamente la categoría de la función que estoy buscando. Aquí nos va a hacer un breve comentario o información con respecto a la función que tengamos elegida de la lista. Nos indica el nombre, nos indica si tiene argumentos, cuáles son esos argumentos, y brevemente qué es lo que hace. Un detalle importante a tener en cuenta es que si bien todavía nosotros no hicimos nada en este caso, y lo único que hice fue hacer una recorrida por las distintas funciones, aquí donde aparece el espacio para mostrar el resultado, se ve un mensaje de error. No debemos prestarle atención a ese mensaje de error por el momento, puesto que en realidad todavía no completamos el cálculo, no le indicamos cuál era la función ni cuáles eran sus argumentos, por lo tanto este mensaje de error simplemente nos indica eso, que el procedimiento está incompleto, pero no es que nosotros hayamos cometido ningún error específico. Y luego en esta zona vamos a ir viendo la fórmula a medida que la vayamos generando. En este caso yo quiero usar una función matemática. La lista aparece en orden alfabético. Aquí tengo la función que busco. Aquí la explicación breve. Y una vez que elegí la función, presiono el botón siguiente.
y entonces nuevamente mantiene la explicación y me da el espacio para indicar los dos argumentos. Entonces arriba escribo el 5 y abajo el 4. Si estos dos valores yo los tuviera directamente escritos en la hoja y quiero referirme a las celdas, podría hacerlo de esa manera. En ejemplos posteriores veremos un caso similar al que les estoy contando. En este caso entonces ya marcamos los argumentos y vemos cómo aquí nos muestra el resultado listo. Finalmente aceptamos y de esa manera completamos el procedimiento para insertar una función. Pasemos ahora a trabajar en otra hoja con un ejemplo que ya está medio armado, simplemente para ver otros ejemplos de funciones y cómo los vamos a utilizar. En este caso se trata de un listado de solicitudes, supongamos que para hacer un trámite, y tengo información sobre el nombre de la persona, su documento de identidad y el país, que está indicado mediante un código, la fecha de nacimiento y después una columna vacía para el país, la dirección, el domicilio de cada uno, en algunos casos me falta ese dato, y por último una columna en la que se indica si el registro está completo o no. Para esta última columna lo que vamos a considerar es que el registro está completo siempre y cuando tengamos el domicilio de la persona. Entonces, vamos a comenzar por indicar la fecha. Dice listado de solicitudes del día y entonces acá vamos a indicar la fecha del día utilizando la función hoy, que es la que nos devuelve la fecha actual. Escribimos el signo de igual, escribimos el nombre de la función y abrimos y cerramos paréntesis. Esta función, si bien no necesita de argumentos, porque lo que hace es tomar la hora del sistema, sí, de todas maneras tenemos que tener presente que debemos escribir obligatoriamente los paréntesis. Entonces voy a cerrar ahí con un enter y obtengo la fecha actual. Vamos a calcular ahora, y lo vamos a calcular porque tenemos la información para poder hacerlo, el país o el código del país al que pertenece cada persona. Si nos fijamos en el documento de identidad tenemos el número de documento, un número ficticio, una barra de separación y luego un código de 2 letras. Los documentos no son todos iguales, algunos tienen más números que otros. Y lo que nosotros queremos obtener de este dato que tenemos aquí es las últimas 2 letras. Entonces lo que vamos a utilizar es una función que maneja texto, a la cual yo le puedo indicar sobre qué texto trabajar y cuántos caracteres quiero de la derecha de ese texto, es decir, de los últimos, podríamos decirle, también podríamos decirlo de esa manera, los últimos caracteres de un texto. Esa función se llama derecha y lo que voy a hacer es, otra vez, escribir el signo de igual, escribir, en este caso estoy digitando, no estoy utilizando el asistente, abro paréntesis, la ayuda, la asistencia que me hace Calc me permite saber que tengo que indicar 2 argumentos, el texto del cual voy a extraer la información y la cantidad de caracteres que quiero. El texto en este caso es el que tengo en esta celda, así que lo que voy a hacer es marcar la celda, luego colocar punto y coma e indicar que quiero los 2 últimos caracteres, entonces colocamos el número 2. Cerramos el paréntesis, presionamos enter y de esa manera obtenemos la información que buscamos. Voy a arrastrar para copiar la fórmula y así obtengo a partir de un dato que ya tenía una información nueva. Ahora trabajemos con el registro, como decíamos, incompleto. Indicar si el registro de cada persona, si cada renglón está completo o no. Para eso, como dijimos, lo que estamos considerando es que si falta el domicilio, que como podemos ver en esta lista que es muy cortita,
faltan 2, los domicilios de 2 personas. Si el domicilio no está registrado, es decir, si esta celda está vacía o está en blanco, el registro se considera incompleto. Entonces, la función que voy a usar en este caso, aclaro desde ya que más adelante veremos funciones que nos van a permitir mejorar este cálculo que estamos haciendo y poderle hacer otro tipo de agregados. Por ahora simplemente diré que voy a utilizar una función que se llama esBlanco. A esta función lo que le tenemos que indicar es una dirección de celda. Le vamos a indicar en este caso la dirección del domicilio. Cerramos los paréntesis. Esta función lleva un único argumento. Lo que hace la función, lo que nos devuelve como resultado, es un valor booleano, un valor de verdad. Me va a decir si sí o no la celda está en blanco. La función entonces va a devolver el valor verdadero si la celda que le indicamos está vacía, y falso si la celda que le indicamos está ocupada. Entonces vamos a probar que en este caso me dice la respuesta a la función si es blanco la celda F6, el resultado es falso. Arrastramos y vemos cómo faltó arrastrar una. Ahí. Cuando las celdas están vacías, el resultado de la función es verdadero. Cuando la celda está ocupada, el resultado es falso. El interés de mostrar esto era que viéramos funciones que nos devuelven valores diferentes. En algunos casos, una función nos podrá devolver una fecha. En otros casos, nos podrá devolver un texto, como en el caso del país. Y en otros casos, nos devuelve valores de verdad. Reitero que esto de los valores de verdad vamos a ver a medida que avancemos otros casos y otras funciones que mejoran este resultado que acabamos de obtener, que de por sí podría resultar no muy claro que en una celda diga simplemente verdadero o falso. Quizás sería mejor que el resultado fuera otro, pero eso lo vamos a tener que realizar con otro tipo de funciones un poco más complejas. Así que por ahora entonces nos quedamos por aquí con esta demostración, habiendo visto que las funciones me permiten diferentes tipos de cálculos y que asimismo devuelven diferentes tipos de resultados. No siempre hablamos de funciones matemáticas y no siempre hablamos de cálculos matemáticos. Existen otras posibilidades y eso nos demuestra la gran potencialidad que tiene esta herramienta de cálculo.